Hola, ¿qué tal UTPinos? En esta ocasión les traigo la pregunta número 4 del parcial de CAF 2 de la UTP, ¿sí? Bien, en este caso tenemos un problema de resistencias, ¿sí? En el cual nos pide hallar la resistencia equivalente entre los bornes A y B, ¿sí? Este es un problema un poquito tedioso, pero voy a tratar de que se explique de una manera más entendible, ¿sí? A ver, en casos como esto, lo que yo recomiendo es poner nodos, ¿sí? Nodos. Por ejemplo, yo voy a poner a este nodito que está acá, ¿sí? Yo voy a poner que este se llame el nodo A. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las líneas que están en ese lado, o sea, todos estos que están acá, todos que están acá, viene a ser el nodo A, ¿sí? Todo eso viene a ser el nodo todo viene a ser el nodo A. ¿Qué más? Yo voy a poner, a ver, otro valor, por ejemplo, D. ¿Eso qué quiere decir? Que todo esto va a ser el D, el D, el D. ¿Qué más? A ver, puedo poner el C. El C viene a ser ya todo esto de acá, todo esto que está acá y todo esto que está acá, ¿sí? Y a ver, podría poner otro nodo más, sí, pero no es necesario poner solamente esos dos nodos. ¿Por qué? ¿Por qué puse esos dos nodos, no? ¿Por qué puse esos tres nodos que diga el A, el D y el C? Para que se vean qué resistencias están en serie y en paralelo, ¿sí? Ahora, antes que eso, voy a poner acá para que, como recordatorio, ¿qué pasa cuando una resistencia uno está en paralelo con una resistencia 2? ¿Cómo se halla su resistencia equivalente entre esas dos, por ejemplo? Se halla no multiplicando R2 por R1 dividido entre su suma, ¿verdad? ¿Ya? Y cuando están en serie, simplemente sería la suma, ¿no? Pero esto sería lo importante recordar por ahora. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Mira, lo que pasa es de la siguiente manera. Por ejemplo, si acá está el nodo A, ¿sí? Y acá está el nodo B, y ese de acá también es el nodo B, y acá hay una resistencia, ¿sí? ¿Qué podemos decir? Este nodo B y este nodo B realmente son el mismo nodo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué podemos decir? Que estas resistencias, ¿cómo están? En forma paralela. Es para eso que nos sirve esto de aquí. Por ejemplo, acá tenemos el nodo A, ¿sí? Acá arriba está el nodo A, pero mira lo que está acá, ¿sí? Esta resistencia está acá, esta resistencia, para esta resistencia que está aquí, que estoy señalando, ¿sí? Entre sus extremos está el A y está el nodo C. ¿Y qué más? Miren, esta resistencia que está acá, entre sus extremos está el A y también está el nodo C, porque también eso es el nodo C, todo esto es el nodo C, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Que este de aquí y esta resistencia de acá como están en paralelo, ¿sí? En paralelo. Y yo lo voy a señalar, ¿sí? Yo voy a señalar. Entonces podemos decir que estas dos resistencias que están acá, ¿sí? Están en paralelo. Y a esa paralelo, a esa resistencia equivalente yo voy a llamar R1. ¿Ves? ¿Qué más nos vamos a dar cuenta? Por ejemplo, que la D, miren, la D que está acá, esta resistencia que está acá, en sus extremos está el D y el C, ¿no? ¿Y qué más? En esta resistencia que está acá, ¿qué pasa? Entre sus extremos está el D y el C. Entonces, ¿cómo son estas dos resistencias? También son paralelos, ¿sí? Paralelos. Y las voy a señalar, porque estas dos resistencias, ¿cómo son? Sí, son paralelos. Y a eso su resistencia equivalente yo le voy a llamar R2. Y recordad, esta cosita que está acá como que dobladita, que está así, sí, simplemente está diciéndote que no se están cruzando las dos líneas, ¿sí? Está pasando por encima, ¿sí? Ahora, sigamos, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos que hay dos resistencias que están en paralelo y vamos a hallar cuánto es su valor. Por ejemplo, ¿cómo hallamos el valor para la resistencia R1 que está acá? ¿Sí? Para la resistencia R1. ¿Cuáles serían las dos resistencias? El 15 y el 15, ¿verdad? ¿Cómo se hallaba? Dijimos, primero se multiplican 15 por 15 y se dividen entre su suma, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto sería eso? Sería, a ver, 15 por 15 sería 7,5, ¿sí o no? 7,5 ohmios, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa con R2? Lo mismo, sería 12 por 12, que son sus resistencias, y de acá sería su suma, ¿no? Y esto, al efectuarlo, ¿cuánto nos saldría? Nos saldría 6, ¿sí? Ya tendríamos los valores de R1 y R2. Y entonces voy a sobreescribir, ¿sí? Voy a hacer nuevamente el dibujo de nuestras resistencias, a ver cómo está quedando, ¿sí? Bueno, acá es la única parte que me podría demorar porque... pero lo quiero hacer así para que se entienda de una manera más clara, ¿sí? Ya, ahora bien. Entonces, ¿qué resistencia nos quedó? Por ejemplo, acá estaba nuestra D, acá estaba nuestra A, acá estaba nuestro nodo C. Bien.
Entonces, ¿qué resistencia nos quedó? A ver, de la A a la C, ¿qué dijimos? Que va a haber una resistencia R1 equivalente, ¿sí? Que va a valer 7,5. Entonces podemos poner que esta resistencia que está acá, ¿sí? Que va a ser desde el nodo A a C, ¿cuánto va a ser? De 7,5, ¿no? Sí, de 7,5. ¿Qué más? A ver, ¿no? O lo pongo en R2. Lo pongo en R2. No, que diga, lo pongo en R1. Sí, lo pongo en R1 para que se den cuenta que estamos hablando de esa resistencia. Pero ya saben su valor es 7,5. Ahora, ¿qué más? A ver, en el nodo D y C, ¿quién es su valor? Es 6, ¿sí o no? Entonces acá lo podemos poner también. Podemos poner lo que esté acá, ¿sí? ¿Y este quién va a ser? Va a ser el R2 y ya sabemos su valor que es 6, ¿verdad? Ahora, ¿qué más? Del nodo A a D sí estaba siempre una resistencia que era este que estaba acá arribita, que era el 9. Lo colocamos, el 9. Acá había una resistencia que era el 9 también, y acá había otra resistencia que era el 3, y acá abajo la resistencia que era el 1, ¿sí? Bueno, acá estaban los puntos A y B. Ahora, ¿qué más podemos hacer aquí? Claro que la respuesta es obvia, ¿no? Acá hay unas dos resistencias que están en serie, que sería R2 y esta resistencia 9. Y esta le voy a llamar R3, ¿sí? Y bueno, esto es simple, ¿no? Como si haya el R3 aquí. Simplemente se suman, como dije, en serie se suman 9 más R2, pero R2 vale 6. Sí, en este caso, ¿cuánto sería? 15, nada más 15 sería. ¿Sí? Y bueno, acá tendríamos otra vez un nuevo circuito, ¿sí? Un nuevo circuito. ¿Sí? Lo hago así, como dije, para que se entienda de una manera más clara, ¿sí? Los pasos, que más que nada lo difícil podríamos decir en esta ocasión, para mí sería dibujar, pero para ustedes no va a ser tan difícil, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quedaría? A ver, como están en serie, los quedaría desde el nodo A hasta este nodo C, el final quedaría de R2 más 9, R3 nada más. Entonces lo podemos colocar, por ejemplo, acá. Lo puedo colocar acá el R3, ¿no? Y ya conocemos su valor, que sería 15, ¿sí? ¿Qué más? Este de acá seguiría siendo la resistencia R1, sí, R1 que ya conocemos su valor, acá seguiría siendo la resistencia 3 y acá la resistencia 1, ¿no? Y acá la resistencia 9, y acá los extremos A y B. Ahora, ¿qué tenemos aquí? También la respuesta es clara, ¿sí? Aquí hay, acá hay dos resistencias que están como en paralelo, ¿sí? Ah, bueno, acá me faltó poner, lo voy a poner para que se recuerden que esto de acá estaba en serie, ¿sí? Bueno, sigamos, en paralelo, ¿no? Y esta resistencia que voy a calcular la voy a llamar R4, ¿sí? Ahora, ¿cómo calculo R4? Ya sabemos, ¿no? Sería R3 por R2, por R1, pero R3 ¿cuánto vale? Vale 15. ¿Y cuánto vale R1? R1 valía 7,5. 7,5. Y eso se divide entre su suma, 15 más 7,5. ¿Cuánto sería eso de aquí? A ver, al calcular, ¿sí? Nos saldría que esto vale simplemente 5. Ese sería su valor, 5 ohmios, ¿no? Y acá también hay que recordar que es 15 ohmios. Entonces podemos volver a sobreescribir los valores, ¿no? Ya que hallamos ese de ahí. ¿Y cómo nos quedaría entonces al final nuestro circuito ahora? Nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría de la siguiente manera. A ver. Sí, verdad. Hay una cosita que lo voy a poner ya de frente y ahorita les voy a explicar por qué estoy haciendo eso, ¿sí? Sí, ahora, mire. Lo que nos saldría de R3 y R1 que es en paralelo sería la R4, ¿no? Entonces la R4 viene a ser este de acá. ¿Ya? Ahora, esta que está aquí, que sería el punto 3, ¿sí? El punto 3, si nos damos cuenta simplemente de lo que estaba así, mira, lo que estaba así en forma diagonal, lo que yo he hecho es pasarla de forma, le he parado nada más, ¿sí? Le he parado, le he puesto de forma paradita, ¿sí? Pero sigue siendo la misma. Y acá estaría puesta el 3, ¿sí? Simplemente le he puesto paradito para que sea una forma más bonita de ver, ¿sí? Y acá seguiría el 1 y el 9, ¿sí? Sigue siendo la misma. Simplemente lo he parado a esta resistencia R3 de esta manera, ¿sí? ¿Para qué? Para que se pueda ver lo que voy a hacer. Que tenemos aquí nuevamente. Sí, perdón, este 1 va atrás. Este 1 va atrás casi. Listo, ahora sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos ahora? Sí, dos resistencias en serie, ¿sí o no? El R4 y el 1. Esos están en serie. Esto le voy a llamar R5. ¿Y R5 cómo se halla? Se suma R4 más 1
¿Cómo sería R4? 5 más 1, 6, ¿sí? No, le voy a poner 5 más 1, que sería 6 ohmios. Y bueno, esto sigue reduciéndose, ¿no? Ahora lo voy a poner al costado nomás porque ahora está un poco más chiquito, ¿no? Acá quedaría, ¿qué cosa entonces? Sí, quedaría simplemente... Sí, simplemente quedaría esto. Acá nuestra resistencia 9, los extremos AB, acá nuestra resistencia 3 y acá este R5, ¿no? La resistencia R5. Y que nos damos cuenta nuevamente que hay un paralelo con R5 y R3. ¿Esto qué es? Paralelo. A esto le vamos a llamar R6, ¿sí? Ahora, ¿cómo hallamos R6? Sería R5 por R3. R5, ¿cuánto vale? 6 por 3 dividido entre 6 más 3, ¿sí? ¿Y cuánto sale eso? Sale 2 ohmios, ¿sí? Y bueno, ya tendríamos ya casi el, el final, ¿no? Que sería, a ver, simplemente un circuito, perdón, incluso más fácil. Sería un circuito como este más o menos. Sí, nada más. Ah, bueno, una rayita más aquí. Sí. Donde acá sería el extremo A, acá sería el extremo B. Acá tendríamos la resistencia R6 que hemos calculado y acá sería el 9. ¿Y qué nos damos cuenta? Que finalmente estos dos de acá, ¿cómo están? Sí, están en serie. Y a eso, que son las dos últimas resistencias, le vamos a llamar R equivalente RK. ¿Sí? Entonces ponemos que la R equivalente va a ser igual a ¿cuánto? Simplemente la suma de 9 más 2, que sería en 11. Entonces, ¿cómo sería su representación al final? Sería de esta manera. En un extremo A, en un extremo B, y acá estaría nuestra resistencia equivalente, que valdría 11 ohmios, y esa sería la respuesta a nuestra pregunta, ¿no? La resistencia equivalente entre los bornes es de 11 ohmios, y ahí quedaría. Gracias. Suscríbanse.